Hola, quiero compartir con ustedes un episodio más de la historia del Paraguay. Tal vez la más rica de todos los tiempos, la historia de los antecedentes de la Guerra Grande, la resistencia de los paraguayos, las causas y las consecuencias. La historia de Paraguay es la más rica en contenido de todos los países de América Latina, desde su mismísima aparición como pueblo originario, luego como mestizo y posteriormente como paraguayo. Al convertirse Asunción en el centro del poder colonial, desde ese lugar fueron fundadas más de 70 ciudades. En Argentina, en Brasil, en Bolivia y por supuesto en Paraguay. Desde ese momento los pueblos paraguayos, en particular los del Paraná, fueron perseguidos por los bandeirantes. Salvada la distancia y la situación a través del tiempo, con la guerra de Mbororé, acaecida en marzo del año 1641, donde definitivamente los guaraníes unidos les vencieron a los bandeirantes. Los bandeirantes tuvieron que correr y fueron exterminados prácticamente. Terminó el acoso de ese entonces. El Paraguay vivía una paz relativa y a principios del siglo XIX un grupo de paraguayos decidieron poner fin al yugo que oprimía al Paraguay: el español, el portugués y los porteños, por supuesto. Hay que entender que Paraguay luchó contra tres grandes potencias para independizarse. Nace un gran patriota, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, quien fundó la nación paraguaya, en donde el pueblo convivía con los europeos, estos con privilegios, y los paraguayos sumisos y esclavos de los oligarcas. Este era el último escollo a ser vencido. El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia eliminó los privilegios de los capitalistas, de los clérigos, de los españoles, españolistas y de los porteños. En el Paraguay se vivía en igualdad de condiciones, forjando un país próspero, progresista e inmensamente rico en recursos de producción y una economía creciente sin precedente. Con la muerte del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, surge una figura prominente: don Carlos Antonio López, el primer presidente constitucional de la República del Paraguay. En su época como gobernante, el resultado de la capitalización de los recursos naturales y económicos dejado por el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, en el país no existía un solo analfabeto. Con una población menos de 400.000 habitantes, existían 432 escuelas y 24.000 alumnos. El país estaba libre de burócratas, de cortesanos y parásitos sociales. En el Paraguay se trabajaba arduamente. La producción se daba en proporción geométrica y el Paraguay no tenía deuda externa. Su economía y su moneda estaba sustentada en oro. La circulación de la moneda era del mismo metal. Los técnicos contratados en el extranjero fueron pagados en moneda de oro. La exportación de los productos producidos en Paraguay, maíz, tabaco, algodón, mandioca, yerba mate,
caña de azúcar, arroz, trigo, etc., surcaban el Atlántico. A pesar de la excesiva carga impositiva que ejercía Buenos Aires sobre la mercancía paraguaya, mientras nuestros vecinos Brasil y Argentina importaban hasta el último alfiler que comercializaban en sus comercios, cuyo mayor proveedor fueron los ingleses. Llevaban sus materias primas y convertían en mercancías y la devolvían con un valor agregado 10 veces más de la materia prima exportada por Argentina y Brasil. En Paraguay funcionaba una fábrica de fundición de hierro en Ibicuí. Tenía la capacidad de elaborar cada 24 horas 1 tonelada de hierro, convirtiéndose en materia prima para fabricar barcos, armas y todos los productos que requerían dicho metal. Se fabricaba en Paraguay. El ferrocarril trabajaba día y noche para evacuar la producción del campo directamente a los puertos y desde ahí a Europa. El Paraguay no necesitaba de nadie. No debía un solo centavo a los capitalistas ingleses, que ya tenían instalados sus bancos en el Río de la Plata y en el Brasil. Sin embargo, Paraguay no era cliente de ellos, ni para depositar su capital, ni para pedir ningún empréstito usurario. A mediados del siglo XIX exportaba el Paraguay madera, producía loza fina, construía ferrovías, exportaba salitres, construía fábricas de papel, pólvoras, fábricas de azufre, se instalaron telégrafos, etc. Cuando en el campo se necesitaban más implementos agrícolas, estos se fabricaban con los hierros fundidos de Ibicuí, producción paraguaya, dando mayor capacidad de producción a los campesinos. En poco tiempo, el Paraguay era el país más progresista de América y esto representaba un insulto, entre comillas, a los padrones que el imperialismo inglés impuso a América. El Paraguay, enclaustrado en América del Sur, comienza a traspasar los salones de la burguesía porteña y de Río de Janeiro. Los vecinos capitalistas, porteños, brasileños, ingleses, etcétera, etcétera, comenzaron a inquietarse por el progreso excesivo de Paraguay, que representaba un peligro para la élite capitalista. Se comienza a fraguar un complot contra el país más progresista y floreciente de América. Llegó la hora que Inglaterra le pase la factura a Brasil por la escolta que le había dado el imperio a Portugal cuando éste corría de la guerra napoleónica, refugiándose en las tierras descubiertas por Pedro Álvarez Cabral. Brasil en el subcontinente americano. La guerra napoleónica era una amenaza para el imperio portugués, así que no tuvo otra alternativa de refugiarse en Brasil. Napoleón acababa de tomar España y próximamente sería Portugal. Brasil tenía una deuda histórica con Inglaterra. Llegó el momento de saldar esa cuenta. Brasil comienza a maquinar para inducir a Paraguay a un conflicto contra el imperio. Comenzó con el problema de límites al norte de Paraguay, Mato Grosso, a pesar que esas tierras históricamente pertenecían al Paraguay,
por título y por derecho. Utis possidetis, posee de hecho y le corresponde de derecho. Todas las proposiciones paraguayas para dirimir el problema del límite no fueron escuchadas por el Brasil. Seguía insistiendo que las tierras en la zona norte les pertenecían hasta el río Apa. Sin embargo, los límites naturales iban hasta el río Blanco, más al norte de Paraguay. Don Carlos Antonio López apeló a la diplomacia, propuso un statu quo con el intento de frenar el avance del tratado del año 1856, que era llegar a la frontera brasileña hasta el río Apa. Solicitó el statu quo por un lapso de 6 años. Ya en el año 1862, en su lecho de muerte, le recomendó a su hijo Francisco Solano López, quien sería su sucesor, lo siguiente: muchas cosas pendientes quedan por resolver en el Paraguay, y más aún con el Brasil. Esto se debe resolver con las plumas y no con las armas. El patriarca presagiaba el enfrentamiento bélico que apenas después de 2 años de su deceso comenzó a encenderse la chispa de la guerra. A partir de ese momento ya no llegaban las armas encargadas en Europa a Paraguay. La confabulación brasileña, inglesa, argentina estaba en marcha, azuzada por el encargado de negocio de Inglaterra en Río de la Plata, inclusive antes de que se firme el tratado secreto de la Triple Alianza, que se firmó el 1 de mayo de 1865, se había firmado un tratado anterior a este en Uruguay, entre Brasil, Argentina, Uruguay y el encargado de negocio inglés, Sir Edward Thornton, conocido como el Tratado de las Puntas de Rosario. Este documento se firmó el 18 de junio del año 1864. El Paraguay debía desaparecer del mapa. Era la consigna de Inglaterra. No pudo cumplirse el objetivo. A pesar de la hecatombe del exterminio del pueblo paraguayo, Cerro Corá enterró un episodio de la historia e hizo que naciera un nuevo Paraguay. Lastimosamente hasta hoy, que aún se debate entre la vida y la muerte, queriendo renacer de la ceniza como el ave fénix, a 150 años de distancia en el tiempo, nos sigue persiguiendo, queriendo exterminar a este pueblo sufrido y heroico. Los nuevos tiempos ya no permiten un enfrentamiento como ha sido en aquel momento. Sin embargo, sigue el avance de los banderantes modernos tierra adentro. Siguen robando el sueño y el suelo paraguayo. El proyecto del avance geopolítico no se detuvo en el puente de la amistad, como lo hizo el general Alfredo Stroessner, presidente de la época, colocando un freno imaginario a ese avance. Sin embargo, los banderantes modernos han llegado hasta los confines de Paraguay. Hoy debemos ser paraguayos. Es hora de resucitar aquel Paraguay de don Carlos Antonio López para volver a flamear la bandera paraguaya, surcando el Atlántico con la flota mercante del Estado, llevando nuestro producto a comercializar como en los viejos tiempos. Sueños. Salud, Cerro Corá.